Hoy tenemos vivo con Cristina Crawford. Cris es astróloga, es astrogenealogista, va a estar en el Congreso. Les vamos a contar un poquito sobre el Congreso mientras le voy mandando la invitación. Ahí está, Cris. 3, 4 y 5 de febrero tenemos el Congreso de Astrogenealogía completamente gratuito. Es ahora, dentro de poquito. Hola, Cris. ¡Hola! Te estaba contando sobre el Congreso. Es el Justo, 3, justo te estaba 4 y escuchando. 5 de febrero y se anotan ingresando a Congreso astrogenealogía.com, la página del Congreso, y dejando ahí su mail. Qué ganas de este Sí, primer congreso! Tenemos sí, compañeros que son amazing, como decimos sí, por aquí, y amazing. nada, muchas ganas de estar contigo, Cecilia, y con todos los colegas Igual, hablando de esto. lo mismo digo, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Muchas gracias. cariño, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Por dónde andas? ¿Seguís por mis pagos o ya estás por los tuyos? Estoy en transiciones. Estoy en transiciones. Ahora mismo estoy en Boston. No sé, bueno, nevó un poquito, pero no se puede ver. Ahora mismo No, estoy en Boston, pero ya el miércoles vuelo para Buenos Aires. ¿otra vez? Otra, me vuelo para Buenos Aires, que me traslado allá sí, sí, traslado. Me traslado a Buenos Aires. Sí, ¿Te vas a vivir? ¿En tú estás serio? en y yo me voy a la tuya. Sí. ¡Qué decisión! ¡Wow! Sí, 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 una decisión que estoy muy, muy, muy contenta, con muchas ganas. Pero bueno, el mes de febrero voy a estar por Chile haciendo un poquito de tour astrológico por allí en la Escuela de Caribozo, en un centro precioso que se llama Centro Manao, voy a estar también haciendo algunas cosillas. Así que bueno, febrero toca Chile y luego ya me instalo en mi casita en Buenos Aires. Te instalaste en buena. Mirá, no sabía, qué bueno, qué decisión, ¿eh? De Boston a De, Buenos Bu- Aires. sí, Bueno, de de, España, Ma- de de Madrid Madrid a a Boston. Barcelona, de Barcelona a Boston, Boston, Buenos Aires. Mirá, qué bueno. Que vos sí que ya tenés tu casita ahí en Buenos Aires. Ya tengo todo ahí en Buenos Aires, sí, esperando. Así Qué que bonito, qué lindo. con muchas Bueno, ganas. me alegro. Bueno, te vas a ir a mi tierra. Tú en la mía, yo en la tuya. Sí, Como era yo no. esa película, las cambian cuando nacen, ¿no? Las Sí, gemelas. ¿Cómo era eso? Tú a Boston y yo a Nueva York. Algo así. Pues tú y yo estamos sí. igual. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, qué bueno. Bueno, y el día de hoy vamos a estar hablando, la invité a Cris para, bueno, charlar un poquito y también hablar un poquito de, no necesariamente tiene que ser lo mismo que hablar en el Congreso, pero bueno, para que la gente vaya sabiendo que tenemos ya dentro de muy poquito el Congreso, falta muy poco, van a ser 18 ponencias, ya están ahí cerradas todas, establecidas ya las fechas, todavía faltan algunos horarios, pero bueno, ya están todas las ponencias, los días establecidos. Y bueno, y acá Cristina es especialista en lo que es parto, ¿no? Porque ella fue partera. Sí. No lo sos más, ¿no, ¿Cómo? Cris? No lo sos más, No, no digo, no sos más partera. soy más. Fui partera por bastantes años, pero ahora mismo ya no. Ahora ya me enfoco en la astrología, pero lo bonito es que he podido traer todo el conocimiento y la experiencia de ser partera a lo que hago con la astrología, ¿no? Es decir, como que he empezado a crear este proyecto, que es lo que vamos a traer en el Congreso un poco, ¿no? Es el proyecto de astrología para los inicios de la vida, es decir, cómo usamos la herramienta astrológica que tenemos al alcance de todos nosotros y que además, bueno, tú y yo somos astrólogas, te vamos a decir que es una herramienta que nos encanta usar y que beneficio para efectivamente entender un poco. Fíjate, suena para los inicios de la vida y suena que es más como soy partera, que es para las mamás. Sí y no, porque es un poco yo para entender mi nacimiento, ¿verdad? Como usamos la astrogenealogía, también el mapa gestacional, es decir, yo entender mi nacimiento, que es importante, por ejemplo, si yo quiero tener un bebé, es importante que yo entienda primero mi sistema y que entienda cómo fue mi parto y mi nacimiento, para así crear algo diferente en el sentido con más conciencia, ¿no? A la hora de yo quedarme embarazada y yo tener mi bebé. Y luego, bueno, fertilidad, embarazo, el primer año del bebito, ¿no? Que es muy importante, como bien sabemos en astrología, esos 90 días, ¿no? Casi que declaran los 90 años.
90 años, sí, sí, las progresiones. Es súper interesante, bueno, yo tengo una beba de 10 meses y lo vivo ahí en carne propia. Y sabes que a mí me pasó que, claro, yo, bueno, obviamente que uno va bajando dentro de lo que puede, dentro de lo que le da el cerebrito y el inconsciente, porque también tenemos nuestras taras, ¿viste? No es que está todo resuelto. Pero bueno, uno dice, no puedo ser tan hipócrita de estar enseñándolo y no aplicarlo. Entonces, pues, tratás de aplicarlo dentro de lo que podés. Y a mí lo que me pasó puntualmente, que creo que un poco va por ahí, pero corregime si me equivoco, es que fue muy particular. Las circunstancias del embarazo fueron como muchas cosas que yo no pude controlar, que me sobrepasaron, ¿no? Y en relación al parto de mi hija, yo lo tuve que procesar y digerir muy bien, justamente porque yo sabía que todo esto iban a ser improntas, ¿no? Y que seguramente que deben quedar improntas, porque bueno, uno no es Dios, no podemos jugar a ser dioses, pero porque pasaron cuestiones que podríamos calificar de violencia obstetricia, pasaron situaciones donde yo me sentía muy incómoda, yo traté y lo llevé, creo que fui con una actitud de, va a estar todo bien, yo sé que va a estar todo bien, y me fumo a los médicos, que no me los manejo, pero va a estar todo bien. Pero sí que cuando lo bajé y lo empecé a procesar y digerir, dije, a ver, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi relación con mi mamá? ¿Qué Ya. tiene que ver con el parto de mi mamá, o sea, cuando yo nací? ¿Y qué tiene que ver con mi árbol? Y a mí me pasó puntualmente que encontré muchas similitudes, muchas cuestiones ahí de violencia, de sometimiento, de tener que quedarme en un lugar pasiva, de no poder hacer nada, de tener que callarme la boca cuando yo sabía que yo tenía razón. O sea, muchas situaciones que las pude linkear con mi vida y con mi parto y que además las veo en la carta de mi hija. O sea, eso fue lo más interesante, trabajar con la carta de mi hija y digamos, elaborar el parto a la luz de la carta de mi hija me dio muchísima información. No sé si va por ahí un poco lo que vos decís. Sí, va por ahí, es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque es interesante, es decir, en astrogenealogía trabajamos la parte sistémica, es decir, no solo es mi madre o mi padre, sino son mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Podemos ir a todo ese sistema, ¿no? Que vamos trayendo la memoria del sistema con nosotros a nivel inconsciente, como dices, ¿no? Entonces, varias cosas que me han parecido muy interesantes en lo que comentas, ¿no? Es decir, el parto, el embarazo, uno se queda embarazado y ahí entra mucho casa 12, ¿no? Y además uno se queda embarazado y, bueno, pues tratamos de que todo vaya bien, controlar un poco qué como, qué no como, cómo no descanso, lo que sea, ¿no? Hacerme mis chequeos por aquí, por allá. Pero hay que recordar que el bebé está haciendo mucho en ese embarazo. Y que el bebé tiene una... Me parece importante lo que has dicho de la impronta y lo voy a comentar ahora. Pero fíjate, en el momento del parto, a pesar de que pensamos que somos o los profesionales en partería o ya sea un ginecólogo, una partera, una comadrona, lo que sea, o la mamá, queremos controlar esa situación y el único que lidera un parto es el bebé. El único. Es el bebé el que manda y el que dice y Bueno, el que hace. pero sabés que es increíble porque a mí me indujeron, yo sabía que tenía para todavía unos días más, me indujeron y costó que salga y no quería salir. Y ella es una luna en Tauro y tiene un aspecto, una conjunción un poquito amplia, pero con Urano, ¿viste? Y yo siento que es ese corte. Es como que yo estaba ahí, Piscis con luna en Tauro, Sol Neptuno, ¿viste? Estaba muy relajada y de repente, dale, dale, vení, nace, ¿viste? Y yo sentía como, Claro, déjeme en paz, tengo unos días más que ya va a venir, no, inducción. Y fue inducción fue para mal, ¿viste? Porque no salía. claro, por eso es por lo que quiero traer la importancia que dices de lo de la impronta. O sea, nos tenemos que acordar, yo he tenido mamás, como he hecho partos naturales en casa, pues he tenido muchas veces mamás que, bueno, o que ya, por ejemplo, saben de astrología o que siguen una filosofía espiritual, con una preparación al parto un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, ha habido casos que hemos tenido que acabar en una cesárea. Entonces, claro, entra un poco de tema o una inducción como tú, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Porque yo he hecho todo lo posible. Bien, hay que acordarse que tu bebé es un ser humano como tú también. Y que simplemente el reencarnarnos en un ser humano, vamos a necesitar Plutón, vamos a necesitar Saturno, vamos a necesitar oposiciones y cuadraturas, más que nada para nuestra evolución como alma y como ser humano. Entonces, por mucho que una mamá intente que todo vaya trabajando en el parto súper, súper bien, el bebé es el que manda. Y si el bebé necesita, claro, Interesante esto.
yo nací con Plutón, yo tengo Plutón partil, no partil, perdón, casi partil con el ascendente. Entonces, claro, a ver, yo necesito mi Plutón ahí, claro, Claro, ahora que ya en astrología, que ya llevo unos años de vida, yo sé qué es lo que me está dando mi Plutón, sé cómo trabajar a Plutón. Pero si eso uno lo hubiese querido evitar, a veces las mamás claro, queremos evitar que algo pase a nuestros hijos, sí, pero no evitarlo porque necesitan ese trabajo, necesitan ese wow, parto. Entonces, que un niño nazca con inducción o con una cesárea, las cosas no pasan por casualidad, ¿no? sí, Todo tiene su... Entonces, yo creo que lo que nos ayuda a la astrología, a mí, con lo que yo hago con mis consultantes, y más si es un tema de inicios de la vida, es traerle conciencia a esto. Es decir, si tu hijo ha nacido con un Plutón partir al ascendente, eh, no trates de machacarte porque no hiciste algo bien, porque no, trata de entenderlo, de aceptarlo, traer el autoconocimiento de qué eso significa y cómo entonces puedes apoyar a tu hijo teniendo un Plutón ascendente, ¿no? Cómo puedes claro. darle al autoconocimiento sobre qué eso significa y cómo puede trabajarlo en su vida, qué le va a aportar y qué desafíos le va a traer. O sea, es el autoconocimiento cuando levantamos la carta del bebé con la de la mamá. Y, a ver, y momento del nacimiento, imagino que, bueno, el ascendente, ¿no? Es como la figura central en la carta, ¿no? ¿Hay algún otro planeta? Por ejemplo, se puede trabajar con la luna, con el regente del ascendente. Yo trabajo mucho con Saturno y la luna. Es lo Ah, que más... Y, por ejemplo, la luna lo que más trabajo en temas de fertilidad, pero luego ya en el tema del nacimiento, que es lo que nos conmueve hoy en este live, el ascendente, obviamente. Lo que pasa es que el ascendente, yo como veo el ascendente, yo lo veo, ahí miro mucho el Sol, Luna y Saturno. Sol, Luna y Saturno en el bebé, Sol, Luna y Saturno en la mamá y luego el ascendente del bebé. ¿Por qué? Porque el Sol, el ascendente, ¿qué significa? Asciendo, ¿no? Es desde donde nazco y cómo voy ascendiendo, es decir, cómo me voy moviendo por esa escalera de la vida, ¿no? Eso es lo que es el ascendente. Pero ahora, para que yo pueda ascender, primero tengo que solidificar mi base en Saturno y entender mi Saturno y solidificar mi Saturno, entender mi Saturno, para que yo pueda empezar ese movimiento de ascensión. Y además, fíjate, el parto es muy saturnino y muy plutoniano. sí. Entonces, si yo aprendo esa base saturnina, trabajo con la luna, ¿sí? Entonces yo puedo generar mi ascendente y el sol se pone el camino solar, ¿vale? Cuando lo vemos en la carta con el bebé en el nacimiento, el camino solar nos va a llevar a entender cómo delivery, ¿cuál es la palabra delivery? El parto. Cómo evolucionar el ascendente, ¿sí? Porque el ascendente, Ujú. cuando un bebé nace, el ascendente está a un nivel exotérico, es decir, a un nivel básico que se necesita con Saturno y con Plutón para que uno pueda hacer el proceso del nacimiento, ¿no? Necesitamos esa fuerza primal, ¿sí? Entonces, algo al mundo con la fuerza primal de mi ascendente. Pero luego Mm. asciendo lo tengo que llevar de lo exotérico a lo esotérico y eso me lo va a dar el camino Sol, Luna, Saturno. Bien, ¿Sí? interesante. Y cuando vemos el nacimiento, esto nos habla del niño, pero también nos habla de la madre, ¿no? Porque es una experiencia que vive la madre. ¿Tiene algo que ver también con la carta de la madre, el nacimiento de mi hijo? Totalmente, totalmente. En la carta también podemos ver el nacimiento. Es interesante porque, por ejemplo, cuando hay casos como lo tuyo, ¿no? Una inducción o una cesárea o uno está esperando que su hijo nazca a las 40 semanas, que por favor, desde aquí digo, olvidaros de las 40 semanas, por favor. Pero uno como que está pensando y además en medicina convencional, ¿no? Te dan como una fecha, tu hijo va a nacer el 17 de marzo. Me extraña que no te den hora, porque capaz Sí. esto, tu hijo va a nacer el 17 de marzo a las 11:43. ¿Sí? Entonces, no, eso es completamente impredecible. Pero sí que la carta de la mamá, y más si ponemos sobre todo en sinastría, carta de la mamá con la carta del bebé, sí que vemos muchos aspectos y muchos rasgos que nos traen información, ¿no? Sobre ese parto y sobre ese nacimiento. Totalmente. Sí, sí. A mí yo sentí que algo me, o sea,
Yo mira, yo tengo mucho Virgo y mucho Acuario, ¿viste? Y yo quería ser obediente, yo quería hacer lo que los médicos decían, pero yo sabía internamente que no iba por ahí, que no iba por ahí. Y en el momento, ya estaba para cesárea, y yo sabía que era porque no me dejaban que me pare, no me dejaban sentarme, me tenían así con 40 cables, un horror. Yo estaba tipo, bueno, tranquila, y dice, yo me tengo que rebelar, pero, y no quería, en contra de mi ascendente Acuario, no me quería rebelar porque no quería ser un intransigente, pero digo, yo me tengo que rebelar entre estos médicos que están haciendo todo mal. Hasta que dije, yo me quedo sentada, no van a hacer si me dejan acostada, yo me quedo sentada, no, no te puedes quedar sentada porque no sé qué, no, yo me quedo sentada, punto. No, que no puedes estar sentada muchas horas, sí puedo, yo sé que puedo. Me senté y salió, o sea, fue así, entonces yo digo, bueno, fue la energía de, no sé, de mi hija, de mi carta, no sé, pero que era como era de destino, ¿viste? Como que la vida me obligaba a ponerme en ese lugar de rebeldía que yo no quería asumir, ¿no? O sea, fue muy loco. Y está en mi carta y está en la carta de ella. Una mezcla ahí es interesante porque me gusta mucho cuando trabajo a veces sacar la compuesta durante los 9 meses del embarazo. Ah, La compuesta durante los 9 meses del embarazo, porque a veces encontramos mamás, ¿no? Por ejemplo, con un peligro de aborto a los 3 meses, con un problema fetal, ¿no? A los 2 meses y medio, y la diabetes gestacional, que solo en ese momento, o yo que sé, cambios, ¿no? Que la mamá ha podido tener durante el embarazo. Entonces, ahí no saco sinastría, porque obviamente no es una cuestión de sinastría, es una cuestión de compuesta. El bebé está en un todo con la mamá, pero cuando ya el bebé ha nacido, ya podemos levantar carta del bebé y podemos sacar la compuesta de mamá con bebé, es interesantísimo ver la progresión durante esos 9 meses del embarazo. Es muy ¿y qué haces? interesante. ¿La progresión del ascendente o cómo lo haces la Hago, progresión de la carta hago, compuesta? sobre todo utilizo la progresión lunar y solar de la Ah, compuesta. Y lo que es muy de interesante, la y compuesta, uso, ¿cómo? de la carta compuesta. La carta compuesta mamá-bebé, le haces las progresiones del sol y la luna. Sol y la Luna, también me gusta mirar Saturno y sobre todo yo como utilizo Hoover, uso la progresión de la edad, que obviamente la progresión de la edad en ese caso son simplemente sus 9 meses, pero sí es importante ver qué planeta se está tocando. Uso la progresión de la edad con la mamá y entonces los 9 meses de la progresión de la edad de la carta compuesta. A lo mejor estoy liando mucho. Están No, mirando. sí, yo no trabajo con el punto de edad, pero sí, lo conozco, sí. Es una Bueno, progresiva igual, es la progresión una progresión. años por casa, pero es una técnica de progresión igual que las progresiones secundarias, muy parecida. Pero es muy interesante verlo, ¿no? Es muy interesante ver la casa 12, claro, que es todo el embarazo, pero sobre todo ver esos aspectos, ¿no? Que va generando durante esos 9 meses. Interesante. Súper interesante. A veces encuentras, el que me venga algún caso, por ejemplo, luna progresada cambiando de signo, Mm. ha habido un peligro de aborto o algún tema de cambio hormonal fuerte en el embarazo. De una progresada de la madre. Luna progresada de la compuesta. Ah, de la compuesta. Ah. Pero para tener la compuesta ya tuvo que haber nacido el bebé. Hacer O el sea, lo bebé, ves retrospectivamente. claro, en retrospección. Ujú. Sí, Sí, sí. Ya le interesante. evito y sacas la compuesta. Saco la sinestría para ver la relación entre madre e hijo, sobre todo Saturno y Luna. Miro cómo está la Luna y Saturno del bebé, cómo está el Saturno de la mamá y cómo están en relación, ¿no? Esos Saturnos y Luna. Pero la compuesta para ver el embarazo y entender un poquito más qué pasó en ese embarazo. Es muy interesante. Interesante. Si Interesante. mamá, cuando está embarazada, todavía no puedo levantar carta del bebé, entonces ya miro la carta de la mamá, obviamente, y miro a ver. Y a veces es interesante, Cecilia, porque encuentras, si he podido ver la mamá y he podido ver la carta de la mamá durante el embarazo y luego saco la compuesta de bebito y mamá y lo miro en retrospección, a veces es que te encuentras como que los mismos aspectos. Es que es interesante, ¿no? Justo lo que sacábamos de la Wow. mamá, lo puedo ver ahora, ¿no? Con la compuesta del bebé y la mamá. Es apasionante. Es apasionante, Bueno, yo tengo los soles con mi hija oposición, casi partir. O sea, es como, es de manual, ¿viste? Es de manual, no, las sinastrías son impresionantes, ascendentes. Che, y para contarle un poco a la gente que capaz no sabe, Ya. ¿qué impacto tiene en las personas las circunstancias del nacimiento? ¿Qué efecto tiene? ¿Para qué nos interesaría estudiarlo, no? Bueno, es un poco lo que hablabas de la impronta, ¿no? Yo siempre pienso que
existen los hechos, es decir, hay una realidad, Saturno hay unos hechos, Saturno es un sí o sí, esto es un hecho, y un hecho puede ser, pues eso, que un bebé, ya que hablamos con nacimiento, un bebé nace con el cordón al cuello. Eso es un hecho, ¿vale? Es un hecho que si se queda en hecho, se queda ahí, es un hecho y ya. ¿Cuál es la impronta? La impronta es lo que luego hacemos sobre ese hecho, es decir, la percepción, la intención y la atención que le ponemos al hecho y cómo nosotros le ponemos un poco esa impronta. Sí que hay una impronta fisiológica, sí, pero hay una impronta también muy importante emocional y psicológica, ¿no? Tú que eres psicóloga también sabes bien de lo que estoy hablando, esa impronta fisiológica, es decir, si yo nazco con medio brazo nada más, efectivamente voy a tener un impacto en mi vida, ¿sí? Pero luego la impronta que le damos psicológica y emocional casi que tiene más peso que la impronta fisiológica. Entonces, sí que es cierto que de la manera que hoy en día, y cuidado, aquí quiero hablar con todo el respeto a mis colegas, pero la manera que hoy en día damos la bienvenida a los bebés, como te ha pasado a ti con tu chiquita, pues oh, bueno, Y cómo tratamos a las mamitas, ¿no? También. es un poquito de aquella manera, es un poco, es muy controlador, ¿no? De algo que es, que en mi opinión es más fluido y natural. Llevamos dando a luz desde que el mundo es mundo y la obstetricia no existe desde que el mundo es mundo. Entonces, la obstetricia es muy necesaria cuando es necesaria. Pero solo cuando es necesaria. Entonces sí que hay una impronta y sí que lo que la astrología nos ayuda, también por ejemplo Cecilia, el mapa gestacional. Levantar el mapa gestacional nos ayuda mucho a que esa impronta de los hechos, es decir, que yo nazca solo con un medio brazo o con el cordón al cuello que me haya sacado con forceps o lo que sea, o que haya sido inducida, lo que sea, que esa impronta fisiológica tenga menos peso emocional y psicológico. ¿Me explico? Yo creo que eso es cuando, por lo menos yo como uso la astrología para ayudar a mis consultantes, que haya menos peso, sobre todo también para la mamá, Cecilia, porque fíjate tú nos estás comentando desde tu experiencia y tu vivencia de mamá. No hemos escuchado a tu hija, no sabemos cómo tu hija es una bebita, todavía no nos va a hablar, pero no sabemos cómo ella está Ya procesando. casi, casi, casi. Tiene mucho acuario. Sí, pronto la podemos traer al live y que nos cuente. Claro, nos estás dando tu vivencia. Entonces, como mamá, también hay, yo lo que encuentro en mis mamás es un poco una carga, un peso de lo podría haber hecho diferente, y si hubiese hecho así, lo que dices, no, y si les hubiese dicho que no. Eh, ¿Sabés que te hacen firmar un papel que dice cuando vos te negás a seguir la orden médica? Ok, listo, no, porque yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero? Tenés que firmar este consentimiento de que si llega a haber algún problema de salud, es 100% responsabilidad tuya. Claro, una como madre, por más rebelde que sea, vos decís, y bueno, no, la verdad que mejor me callo y hago lo que dicen los médicos, ¿no? Pero hay cuestiones de poder muy plutonianas ahí también, ¿no? Donde te dejan como madre en un lugar muy desempoderado. bueno, acuérdate que Saturno y Plutón los hemos tenido en dos signos que, bueno, pues que nos han, iba a decir una palabra mala, que nos han dado por ahí, ¿no? ¿No? Y entonces Es ni la otra, se ha visto mucho en las instituciones y los sí. hospitales. Es una institución, ¿no? La obstetricia es una institución. Entonces hay que acordarse que son esas instituciones que han tratado de seguir un sistema, Saturno, obsoleto ya, pero seguir ese sistema con una fuerza impositiva, Plutón. Entonces hemos Sí. estado ahí mucho tiempo y es lo que hemos ido viendo en la obstetricia, ¿no? Yo como partera del otro lado, bueno, y he estado involucrada además en muchas organizaciones durante mi tiempo como partera, y de hecho hemos conseguido bastantes cosas, ¿no? En el tema de las obstetricias, se han generado bastantes cambios a lo positivo en cómo dar la bienvenida a los bebés, pero todavía se ha seguido mucho eso y ahí lo tienes, ¿no? En el ejemplo que nos dices, es decir, tienes que firmar, te lo dicen además cuando estás en pleno parto, en pleno trabajo Sí, de parto te dicen, bueno, es bajo tu responsabilidad, además te voy a decir lo que le puede pasar a tu hijo, esto y esto. Yo ya no me
responsabilizo y ahí te quedas tú. Entonces, claro, yo entiendo que hay una madre que además Saturno está muy fuerte durante todo el proceso de parto y levanta miedos. Claro, tú te pones en las manos de lo que es un profesional, ellos saben más que yo, así que yo no quiero que nada, absolutamente nada le pase a mi bebé. Entonces, una absolutamente. presión muy plutoniana esa, ¿no? Como, ¿qué? Esto le puede pasar, pues esto es responsabilidad, me lavo las manos. Claro, absolutamente. Y una pregunta, porque vos hablas acá del efecto psicológico que tiene el parto, pero ¿qué sería? ¿A través del relato de mamá o queda una impronta inconsciente, ¿no? Porque el bebito, digamos, sí, participa del parto, pero no participa de forma consciente, o sea, no, ¿dónde queda registrado Muy eso? buen punto ese, Cecilia, muy buen punto, porque efectivamente el bebé participa, es el que lidera todo el movimiento de parto y del proceso de parto y nacimiento, pero todavía no hay esa capacidad de percepción psicológica, ¿no? El ego no se ha formado, la personalidad no se ha formado, no hay todavía una impronta psicológica, pero sí nos debemos acordar que el bebé nace esponja, como yo lo llamo, es decir, el bebé nace, el primer trauma que tenemos, y ahí lo vemos con Quirón, el primer trauma que tenemos es el de nacer, que todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque es parte de la totalidad neptuniana a la dualidad saturnina. O sea, ese es el primer trauma que todos tenemos. Y eso ya de por sí tiene una impronta, punto. Eso ya de Sí, por sí tiene una impronta, y tiene una impronta fisiológica y tiene una impronta que quizá, es muy buena pregunta la que haces, que quizá consciente el bebé no puede poner en parte psicológica, pero sí que además por eso lo llamamos el ascendente, sí empieza un movimiento hacia adelante psicológico. ¿Me explico? Es decir, si mi hijo ha nacido con forceps, digamos, bueno, hoy en día no se utilizan los forceps y no sé si nos están escuchando gente jovencita que no sabe ni lo que son los sí, forceps. se sigue usando, ¿eh? A mí hasta me hicieron la maniobra de ponerme la mano en la panza, o sea, se sigue usando. No voy a entrar por ahí, pero vamos. Los forceps son esas pinzas, ¿no? Grandes que sacan al bebé. Se sigue usando, se sigue usando. ¿Eh? Entonces, eso, el bebé por sí mismo no tiene conciencia de que ha pasado, o sea, no hay una conciencia psicológica de la psique de que algo ha pasado. Lo que pasa que en su alrededor, la mamá, el papá, la otra mamá, quien haya ahí, una hermana, me da igual, quien esté por ahí, las figuras cuidadoras de ese bebé, eso es lo que quiere la palabra impronta. Psicológicamente, a ese movimiento ya empezado se le empieza a poner peso. ¿Me explico? Mm. Incluso, como tú decías, a nivel inconsciente. Y el nivel inconsciente sí que el bebé lo entiende. El Mm. nivel consciente todavía no, pero el inconsciente y el supraconsciente el bebé sí lo tiene porque se fue formando casa 12 a través de los 9 meses de embarazo. Es decir, el bebé sí tiene ese nivel inconsciente, así que tú eres mi bebé, Cecilia, yo soy tu mamá. Yo no estoy utilizando palabras, pero tú estás en mi pecho, estás mamando de mi pecho y yo estoy pensando simplemente, es que claro, lo sacaron por forceps, esto le va a crear tal y le va a hacer no sé qué. Te lo estoy pasando. Energéticamente a nivel inconsciente ya te estoy generando una impronta. Por eso creo que es muy importante, ¿no? Si uno no quiere aprender astrología, no lo aprendes, pero ir al astrólogo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a decir yo? Es lo que me encanta. Pero entender conceptos para traer la conciencia, ¿no? Y cada vez que tú estés al lado de tu bebé, amamantando al bebé, cuidando al bebé, en conexión física con el bebé, hay una conexión psíquica con el bebé. Tú, como adulto, sí tienes la capacidad psicológica y consciente y por ello tienes la responsabilidad de generar tu conciencia para que en la inconsciencia esa energía se transmita de manera diferente. ¿Me explican un poco con Sí, eso? absolutamente. De hecho, bueno, hay un libro de Laura Goodman que, bueno, a mí me gustan muchas cosas, otras no tanto, pero que habla de la sombra, ¿no? De la maternidad y que, bueno, que básicamente los síntomas, ¿no? Que tienen los niños son las improntas o sea, es la expresión del inconsciente de los padres, ¿no? Totalmente. Y a veces cuando a mi hija, no se duerme o está intranquila, yo digo, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Estoy yo intranquila? O capaz el papá, ¿no? Está expresando alguna ansiedad del ambiente, ¿viste? Los Porque, esponjas de esa parte inconsciente, ¿no?
Y además podemos aprender muchísimo, como bien está relatando, ¿no? Fíjate, me encanta eso que dices, Cecilia, ¿qué me pasa a mí? Porque el bebé es una esponja, es decir, Sí, simplemente, fíjate, el bebé nace de esa totalidad, ¿no? Entonces un bebé nace total, pero en el momento de esa parte dual y que tengo que ajustarme a esa dualidad, empiezo a absorber de mi entorno. Entonces, yo no entiendo un lenguaje como el que tú y yo estamos hablando. Mi psique todavía no es capaz, mi parte consciente todavía no es capaz de analizar un pensamiento, ¿sí? Pero sí que absorbo, es decir, si mi mamá está triste, yo voy a absorber esa energía. Y de hecho nosotros entre los adultos lo podemos ver. Si yo ahora mismo estoy así, tú me estás diciendo, Cristina, ¿qué te pasa? Te noto sin que yo te diga nada. ¿Qué te pasa? Estás rara. sí, Entonces, si eso somos capaces de notarlos, el bebé lo tiene 3 veces más, porque es es un lenguaje. claro, es su lenguaje, su comunicación. Entonces, por eso es importante, ¿no? Entender. ¿Y todo ese inconsciente queda grabado en la luna o también hay otros lugares donde esto lo podemos encontrar? Esa carga inconsciente, estas cosas que le fueron pasando a mamá, papá en los primeros meses. Casa 12, casa 4 es muy importante, las casas casa 12, casa 4 es muy importante, la luna, obviamente. Yo también miro Neptuno, ¿no? Como esa parte del inconsciente. Un poco todo, ¿no? A ver, una carta, como bien sabemos, es compleja en sí misma y hay que mirarlo todo en vez de solo un arquetipo, ¿no? Porque todos están conectados a su manera. O sea que para ver el momento del nacimiento vos no te quedas solo con, o sea, vos ves toda la carta Yo miro toda de la la carta. persona. Claro, miro toda la Ah, carta. oficializando. Ya te digo, depende también, por ejemplo, si Saturno, si yo levanto la carta del bebito, Saturno está alto, la luna está entre las 6 y las 7, la 1 y la 12 y el sol está abajo, me va a decir algo diferente que si, por ejemplo, Saturno está abajo con el sol. ¿Me explico? Entonces tengo que ver la complejidad de la carta porque Mm. luego, por ejemplo, la casa 1, el ascendente, es muy importante qué planetas hay ahí, si no hay planetas, si hay planetas, cómo están aspectados, ¿no? Es decir, un Plutón en el ascendente pues nos da muchísima información, un Saturno en el ascendente, Venus partil al ascendente, nos va a dar todo lo que esté con el ascendente, ya sea partil o en la casa 1 o en la 12. Pues fíjate, es diferente partil al ascendente por la 1 que partil al ascendente por la 12. Re diferente, sí, sí, sí. Está en el ascendente, pero trae otra información. Otra información completamente diferente. Entonces, claro, hay que mirarlo en su complejidad de la carta. Sí, hay que mirar, porque luego, Claro. claro, nombradas los regentes, también hay que mirar regentes. Claro, por ejemplo, si es en Escorpio, pues vas a mirar dónde está ese Plutón, ¿no? O si el ascendente es Capricornio, pues tienes que mirar dónde está Saturno. Y claro, Saturno, Plutón, un ascendente en Cáncer, pues va a tener todavía más eh, jugo mirar esa luna, ¿no? O sea, que hay que, Claro. no, claro, hay que mirar un poquito la complejidad de la carta. Sí. Interesante, pero pues, principalmente Sol, Luna y Saturno. El Sol ya sería más el niño, ese deseo a nacer, ese deseo de salir al mundo, ¿o cómo lo interpretas el Claro, el Sol? sol, por ejemplo, cuando levanto la carta y le hablo a la mamá, obviamente, de la carta, le digo, mira, el sol no se lo vas a ver a tu bebé en un principio porque el bebé está absorbiendo, entonces no hay sol ahí. No, Sí, no, pero el sol no radia por sí mismo porque es absorbiendo, incipiente. está absorbiendo la luz y eso es lo que... Fíjate, además es curioso porque los 40 primeros días, o los 90, yo lo llevo a 90, pero normalmente cuando yo estudié para partera, te hablan de los 40 días, aunque yo, debido a la astrología, me lo llevo a los 90 días. Pero bueno, los 40, 90 días son muy importantes y fíjate que una de las cosas que no queremos en partos naturales es que el niño esté expuesto a la luz. Mm, Esté expuesto a una luz natural, pero no a la luz de casa, ¿no? Estas luces. Entonces, eso es interesante porque su sol todavía no puede radiar por sí mismo. Entonces, mm, influencia de luz, ¿no? Pero sí que cuando levanto la carta le explico a la mamá cuál es el camino evolutivo que nos lo trae el sol de tu bebé. ¿Cuál es tu bebé, pero es la persona, es María, ¿vale? Entonces,
es María con su sol, sin ninguna etiqueta, sin ningún bagaje, sin nada. Eso nos lo va a enseñar el sol. Entonces, si tú como mamá entiendes cómo es ese sol del niño, le vas a poder acompañar muchísimo mejor a que haga ese camino evolutivo del sol, ¿no? Y además acordarnos que el sol, el camino evolutivo del sol nos hace entregar un ascendente en su esoterismo, en la parte esotérica, no en la exotérica, es decir, un ascendente más evolucionado, que es lo que tratamos de hacer, ¿no? Con las progresiones, es la ascensión del samsara, ¿no? Es esa ascensión del samsara que subimos desde el momento que nacemos. Entonces, claro, sí, el ascendente es muy importante, el sol, me preguntabas, es esa parte, ¿no? De entender el camino que va a caminar. Saturno nos va a decir cómo la mamá interna de ese bebé, esto es importante para las madres, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos, y tú que eres mamá lo vas a experimentar, muchas veces nos encontramos que, jolín, pero si es que yo amo a mi bebé y le doy todo lo que le puedo dar y todo lo mejor y trato de entenderlo y de comunicarme y no hay manera. Como que mi hijo, mi hija, como que no hay manera. Entonces es importante porque, claro, el Saturno mío de mi carta, ¿sí? Mi Saturno es como yo he percibido a mi madre, no que mi madre sea así, pero como yo he percibido a mi madre, todo eso dependiendo de cómo esté mi luna. Es decir, mi luna me muestra cómo yo quiero recibir amor y contacto, ¿sí? Mis necesidades. Y mi Saturno muestra cómo yo he percibido a mi madre. Y a la larga, cómo yo uso a mi madre interna, ¿sí? Entonces, claro, cuando podemos ver eso, levantando la cara del bebé, explicándole a la mamá sinastrías compuestas entre mamá y bebé, pues tú como madre se te hace más fluido y más, quiero decir sencillo, pero más consciente, ¿no? El decir, bueno, cuando veo a mi bebé de esta manera o a mi hijo de esta manera, ahora entiendo un poquito mejor qué es lo que está pasando. Porque la exigencia de su Saturno es así, así, así. No es que yo, fíjate Cecilia, yo creo que lo que te quita como mamá es la culpa esa que a veces nos ponemos, ¿no? Sí, total, total, sí. Bueno, es él el que lo está viendo así. No es que sea yo, me lo tomo personal como madre, sino él es mi hijo que lo entiende de esta manera, ¿cómo yo lo puedo apoyar si tengo esta Claro, información? Claro, exacto. O sea que todo esto sirve para poder apoyar mejor a nuestros hijos en su desarrollo y también para poder entenderlos. claro. Lo que Apoyar, necesitan, cómo nos ven, cómo nos interpretan. claro, porque tú le vas a dar, a ver, si tú no sabes la carta de tu, digamos que tú sí la sabes, pero digamos que tú no sabes la carta de tu bebé y tu bebé de momento no habla en un lenguaje en el cual nos podamos entender más comunicativo en el lenguaje que estamos usando tú y yo ahora. Si te habla con un lenguaje muy profundo además, pero bueno, hay mamás que les cuesta un poquito entender ese lenguaje más inconsciente del bebé, ¿no? Más subliminal del bebé. Entonces, claro, tú le estás dando a tu bebé lo que tú crees que es lo mejor. A lo mejor le estás, no sé, le llevas en bracitos todo el día, le pones una cosita mona así para que vaya vestidita súper chula y en armonía, todo del mismo colorcito, porque es lo que a ti te gusta, ¿no? Y le das la papillita esta tal, no sé, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero tú la estás amando y con toda tu mejor intención del mundo porque adoras a tu bebé, ¿sí? Pero a lo mejor tu bebé, pues yo qué sé, tiene una luna en Aries. Entonces, lo que menos quiere es Bonito. quítame toda esta armonía de todo este vestidito y no me agarres tanto, porque lo que quiero es que me dejes suelto y caerme y hacerme heridas en las rodillas porque es lo que quiero. Pero claro, todavía no nos lo expresan. Entonces, si uno Pero, sabe... Dime. pero sí nos lo expresan, ¿eh? Sí, o sea, es que es muy difícil porque a veces duele como madre. Por ejemplo, mi hija dejó la teta ella, dijo, me empezó a hacer así con la mano, tipo, basta, no quiero. Y cuando la agarramos fuerte, claro, yo le quiero llenar de besos y de mimitos, quizá te pone así la manito como, bueno, bueno, está acá.
Y es como, bueno, ok, ella te pone los Claro, límites, pero te los ponen, ¿eh? pero ahí viene, fíjate, tuve un caso así, ¿no? Una madre con luna Sagitario. Entonces, bueno, fundamentalista, se me iba el fundamentalismo en el sentido de tengo que darle de mamar y tengo que darle de mamar por lo menos 3 años. Bien, sí, esa era su creencia. Y la bebita, luna en Aries. Ya no me... Y hacía, porque los bebés así, o sea, es que te lo digo como tú, clarísimamente, bueno, claro, yo entiendo el lenguaje de los bebés, para mí es muy claro, Es que, pero claro, pero no hubo, yo hasta el sexto mes seguí dándole claro, para ver si que ella, no, no claro, quiero, me mordí en un momento dado. esta mamá decía que no, que tiene que ser porque es bueno. Sí, sí, todo lo que me estás diciendo tiene su peso. Es bueno, es esto, es lo otro. Es que tu bebé te está diciendo que no, que ya no quiere más. Entonces, hay que... Entonces, ¿en qué nos ayuda la astrología? Que si yo puedo ver esto, si ella puede ver cuando yo le explique su luna, la luna del bebé, el Saturno del bebé, tal, cuando no me acuerdo dónde tiene Saturno, pero a lo que vamos. La mamá se quita el peso de soy yo la que estoy haciendo algo mal, es mi pecho que no funciona. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué no quiere tal? Ella estaba preocupada de que era ella la que estaba haciendo algo mal. Claro, No, primero, sí, pues siempre nos culpamos nosotras. tiene que mamar hasta los 3 años. Y el bebito está como a mí, déjame en paz que no quiero nada más de esto. Quiero probar otra Total, es que te culpas, pero es verdad que, o sea, si escuchás, ellos te dicen lo que quieren y lo que necesitan, cuándo quieren comer, cuándo quieren dormir, cuánto efecto necesitan, cuándo necesitan más y cuándo necesitan menos. Lo que pasa es que es difícil porque, bueno, tenés que acompañarlo. bueno, es un lenguaje, se han escrito muchos libros sobre el lenguaje de los bebés, ¿no? Los 5 tipos de lenguajes que usan y, por ejemplo, en partería de partos naturales como lo mío, no solo nos dedicamos al parto, ¿no? Yo luego llevo a las mamás y al bebé al menos por un año de vida del bebé, entonces sí tenemos la oportunidad de explicar estos lenguajes, etc. etc. Entonces, bueno, sí hay ahí algo bonito, ¿no? En parte de la educación, de la maternidad. Y sí es importante entenderlo, los bebés se comunican, a veces no podemos verlo, bueno, por los filtros que tenemos, ¿no? Por esto que te comentaba, porque a veces uno está centrado en lo que cree que es lo mejor y no se para a escuchar qué es lo que el bebé necesita o quiere en ese momento, ¿no? O qué puede ser en ese momento lo que podemos entregar. Pero la tecnología, en lo que estamos hablando, también nos ayuda, ¿no? A tener una herramienta extra, decir, bueno, ahora entiendo mejor por qué mi bebé llora cada vez que esto y esto y esto. Entiendo el lenguaje, pero ahora entiendo también por qué, ¿sí? Mi bebé está pidiendo esto o para qué está pidiendo esto, ¿no? Entonces, Y puede pasar, porque yo lo experimenté, mi hija tiene luna en Tauro y esto de que se sienta bien, de que descanse, que se alimente bien, de que esté cómoda, del mimo, de ella te toca así con la mano, te pasa la mano, toca todo. O sea, puede pasar que, más allá de que haya capaz rasgos de ese estilo en mí, que el bebé despierte eso en la madre o en los padres de acuerdo a su luna, porque digo, yo no podría tratarla bruscamente. Capaz si hubiera tenido una hija con una luna en Aries, capaz hubiera sido más bruta. Pero es como que ella, viste, todo suavecito, bien taurino. ¿Eso energéticamente lo despiertan los bebés en las madres, los padres? tanto te despierta, como tú estás hablando, ¿no? Te despierta esa parte tuya. ¿Dónde está tu luna? Mi luna es Virgo. Bueno, claro. Entonces Tierra. Bueno. te despierta o esa parte más, por usar terminología astrológica, te despierta más esa parte de trígono, ¿no? De un aspecto de trígono, es Sí, decir, de de hecho son querer. en las lunas, sí. Claro. Entonces, o te despierta más ese trígono, es decir, bien, me despierta, ¿no? Me aviva esa parte mía de querer cuidarla, de querer tocarla, eso puede ser por ese un aspecto de trígono, o despiertan algunas madres que yo me he encontrado más, es que fíjate que yo nunca me he alterado y de repente con este niño es que me altero. Bueno, claro, te está despertando una cuadratura, te está despertando una oposición, te está despertando incluso un quincuncio. Cuando despiertan en las mamás los quincunциos puede ser complicado, porque claro, acordémonos que un quincuncio es eliminar. Entonces es cuando las mamás se ven en la tesitura de mi hijo o otra parte de mi vida.
¿sí? Mi hijo, mi trabajo, mi hijo, Ah, mi pareja, mi hijo o mi perro, mi gato, mi hijo, es decir, quincuncio, tengo que eliminar una de las dos, la tengo que eliminar. Una posición ¿es conflictos entre las luminarias, entre el mamá y los hijos, o puede ser otros? con la luna del bebé y algo de la mamá. Si es Ah, con la luna de la mamá va a ser muchísimo más fuerte la sensación. Si es un quincuncio, puede ser, yo qué sé, que haga un quincuncio, yo qué sé, con la Venus de la mamá o con... depende del planeta con el que esté haciendo el quincuncio, pero normalmente yo miro el quincuncio que genera la luna del bebé con un planeta de la mamá. ¿Me o sea explico? que ver los aspectos desde este paradigma, ver los aspectos de la luna, por ejemplo, con el Saturno o con la luna de la mamá son Lo fundamentales. fundamental. Serían como, si llegan a hacer aspecto en sinastría, Sí, es como súper importante. jamás. Sí, 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 sí. Sí, sí, es súper importante. Sí, sí. Sí, sí. Pero los Wow. quincuncios, ¿eh? Los quincuncios son interesantes. Fíjate que normalmente la mayoría de los astrólogos se enfocan no en cuadraturas y oposiciones, que obviamente lo son. Pero para mí, y más hablando de esto, una oposición entre la mamá y el bebé es una cuestión de trabajar el equilibrio en el medio, ver cómo nos podemos equilibrar entre lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que tú quieres, lo que yo quiero, lo que a ti te gusta, lo que a mí me gusta. Tratamos de buscar el equilibrio lo mejor que podamos. Una cuadratura, bueno, pues nos vamos a estar en fricción, pero ya veremos cómo ir parejos, ¿no? El quincuncio tengo que soltar. El quincuncio Mm. eliminar una de las dos, ¿cómo se dice la palabra? En una matemática, Una de las una de variables. las variables. Gracias. Tengo que eliminarla, tengo que Claro, soltarla. porque es un aspecto a Virgo y Escorpio, ¿no? Entonces es un aspecto de depuración, de ajuste, de crisis. Claro, tengo que soltarlo, y eso fíjate, últimamente hemos escuchado mucho, ¿no? En filosofías espirituales y demás, lo de, en inglés, let go, ¿no? Lo de suelta, déjalo. Eso es un quincuncio, tienes que soltarlo. Una Mm. tiene que ir. Entonces, eso, los quincuncios que genera un bebé con la mamá son interesantes a mirarlos y a trabajar, porque es cuando vemos a las mamás en tesituras de esas, ¿no? O lo uno o lo otro, y tengo que soltar algo. Wow, qué interesante, qué interesante. Y qué importante poder acompañarlo con el lenguaje astrológico para también que la madre o que la familia pueda entender también qué me pasa a mí con la maternidad, ¿no? Y lo que decías antes, ¿no? Trayéndolo a nuestro congreso de astrogenealogía, fíjate, ahora que hablamos de los quincuncios, a veces podemos ver que eso ya pasó con mi madre, ¿sí? Mm. Pasó con mi madre y no se resolvió realmente. Ese quincuncio sigue estando Ah, con mi bebé y ¡pum! El mismo quincuncio. O wow. parecido, similar. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque si yo ahora me hago consciente, entiendo lo que es el quincuncio, tengo el apoyo, lo trabajo, empiezo a romper ese sistema, ¿no? Ese sistema que pudo haber venido incluso de mi abuela, como bien sabemos en nuestra genealogía. Mira, te voy a decir algo clave. Yo tengo quincuncio, bueno, Júpiter en el ascendente, quincuncio luna, ¿no? Y yo migro embarazada. O sea, la condición, la condición de ser madre es dejar lejos a mi familia Luna y migrar, Júpiter. O sea, o es Júpiter o Luna, o mi familia, mi nación, mi hogar, o la migración. Y lo gracioso, entre comillas, es que mis abuelos, bueno, no migró embarazada, pero sí que hubo este quiebre, ¿no? Con la familia, porque dejaron toda su familia en Asturias, a sus hermanos, a sus padres, a todo, y se fueron para Buenos Aires. O sea, otra vez ¿no? Tengo que elegir, me tengo que quedar en un lugar o el otro, ¿no? Y bueno, ellos optaron por migrar, ¿no? Qué interesante porque, bueno, es así tal cual como lo Sí, decís. sí, es súper interesante ver esos factores y cuando además cuando estás con el consultante y lo puede ver, ¡ay! Entonces, claro, entra ese proceso, ¿no? De curiosidad y la curiosidad nos lleva a la conciencia y entonces ahí nos lleva a querer hacer un proceso de trabajo, ¿no? Y seguir ese proceso evolutivo. Es muy interesante. Eso es que
interesante para verlo de otra manera. Vos, Cris, acompañás procesos o haces sesiones de esto, la gente te puede contactar. Sí, 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 claro, sí, 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 encantada. Y además, como digo, a veces puede venir la mamá que se quiere quedar embarazada, consulta, pues no Ah, está embarazada, pero luego también he ido, como trabajo con la astrogenealogía, mamás, pues yo qué sé, 54 años y el bebé ya no es bebé. O sea, el bebé, como decimos mal y pronto en España, que lo habrás oído, ya tiene pelos en los huevos, como decimos. nosotros también lo decimos, ya le cuelgan los huevos, El decimos. bebé tan bebé, pero ayuda, fíjate, es curioso, cuando he tenido gente, ¿no? De una edad que el bebé ya es un hijo mayor, está para casarse, lo que sea, ¿no? Para formar una familia, lo que sea. Entonces es interesante porque ver y entender todo esto, tu parto, el tuyo y el de tus hijos, también le va a ayudar a las generaciones posteriores, ¿no? Claro que sí. Y a ti a entender procesos tuyos. Yo he entendido mucho del proceso de mi parto, pero claro, fíjate esto, Cecilia, también. Yo antes de saber, de seguir estudiando la astrología, yo conocía mi parto por lo que me contó mi mamá. Es Claro. decir, tú su parto por lo que tú le cuentas a ella. Entonces, esa es la vivencia de mi madre, pero yo no conocía la vivencia mía de feto en el útero y de nacimiento, no la conocía. Y de hecho, bueno, pues he hecho Diamond Logos, es una técnica que me gusta mucho y que la utilizo. También he hecho el rebirding, diferentes técnicas para entender mi parto. Claro, con ese Plutón, ¿no? Claro, con ese Plutón yo quería entender, pero lo que mejor me ha llevado a entender es la herramienta astrológica para mí, es decir, entender mi mapa gestacional, entender ese Plutón en el ascendente, encima ascendente Libra, con lo cual pude entender más cómo ese Plutón partir al ascendente Libra, cómo fue, ¿no? Todo mi parto y el proceso. Entonces es importante porque es conocimiento de uno mismo. Tal cual, tal cual. Qué maravilloso, me encantaría seguir, pero bueno, ya estamos, ya tenemos que dejar acá. Pero bueno, vamos a seguir en el Congreso. Gente, anótense, Congreso Astrogenealogía. Cris va a dar una charla muy interesante, va a seguir profundizando sobre esos temas, así que no se las pierdan. La tuya es el sábado, ¿no? El sábado, ahora no me acuerdo de la hora, pero el Yo sábado, pero está tampoco. todo en tus redes, todo está ahí puesto, pero sí, el sábado. Sí, sí, sí. Qué linda charla. Bueno, Cris, me encantó. Ojalá podamos seguir en otra oportunidad. La verdad que una fuente de sabiduría enorme, no solo por los conocimientos, sino también por tu experiencia. Así que bueno, nada, muy contenta de haber compartido este encuentro con vos. Igual, Muchísimas gracias. todo un honor y un privilegio. Yo estoy contentísima. Un regalo, Cecilia, un regalo. Muchísimas Gracias, lo mismo digo. Bueno, y nos vemos en el Congreso, ya falta muy poquito. Acuérdense, congresoastrogenealogía.com, dejan su mail y van a poder verlo en vivo. Y si no, bueno, después van a poder ver la grabación. Y bueno, vamos a escuchar. Tengo muchísimas ganas de que nos cuentes un poco más sobre esto que es fascinante. gracias. Besos. Eso enorme, gracias.